Meditaciones de la Pasión del Señor. Vía Crucis. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. Tomaron pues a Jesús, y cargando con su cruz, salió al lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Juan 19:16. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Mateo 16:24. Para cuando le fue dictada la sentencia de muerte, a Jesús ya lo habían apresado con violencia, le habían abofeteado y humillado, golpeado en la cabeza, lo habían sometido al tormento de la flagelación y le habían colocado una corona de espinas. No había dormido, ni comido, ni bebido nada. Para ese momento, Jesús ya estaba en condiciones críticas. A cualquiera de nosotros, con mucho menos que eso, ya nos hubieran llevado de urgencia al hospital, si es que no hubiéramos muerto ya. Pero esto era apenas el comienzo de sus tormentos. En ese estado de extrema debilidad y dolor, como parte del elenco de humillaciones, tal como si obligaran a alguien a cavar su propia tumba, a Jesús lo hacen que cargue con el que será el instrumento de su ejecución, una pesada cruz, que en condiciones normales nos resultaría bastante difícil de cargar. Ahora imagina en el estado en el que ya se encontraba el Señor. Todo lo que ya le habían hecho, y todavía le echan encima un tosco madero de más de 50 kilos para cargarlo por un largo y tortuoso sendero, no se vale, no es justo. Pienso que si yo hubiera sido, me habría aferrado a lo que me quedaba de dignidad y me negaría a cargar esa horrenda cruz. Pero Jesús no tenía opciones. Si se negaba a hacerlo, le amarraban el madero a la espalda y lo obligaban a avanzar a golpe de látigo. La única posibilidad que tenía Jesús para elegir era hacerlo por la fuerza o decidir hacerlo por amor. No tenía elección. Él, como un condenado, lo harían cargar con la cruz. Pero en su libertad interior, él había superado su resistencia, su negación a sufrir, y por eso, más que cargar con la cruz, esta estación debería llamarse Jesús se abraza a la cruz. ¿Alguna vez has cargado una cruz de tamaño real? Quizá en algún acto piadoso como el viacrucis viviente de tu parroquia. Te habrás dado cuenta de que es difícil hallar una posición cómoda para cargarla, pues si solo te la echas sobre el hombro, te lastima, hasta que descubres que, abrazándola, es como la puedes hacer más llevadera. Hay cruces en nuestra vida que no buscamos, que no elegimos ni merecemos. Sin embargo, están ahí y no podemos no llevarlas. Lo único que podemos escoger es llevarlas renegando y añadiendo al peso de nuestra cruz el peso de la negación, o decidirnos a aceptarlo, a simplemente hacerlo, sin atormentarnos tanto. Pero si además encontramos una poderosa motivación para hacerlo, la carga se aligera. Jesús estaba aplicando la enseñanza que Él mismo nos diera. Vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga, y tomen mi yugo sobre ustedes, porque mi corazón es manso y humilde, y mi carga es suave y ligera. Si te pregunto si podrías correr 10 kilómetros sin parar cargando con un madero de 50 kilos, ¿podrías? Pues a menos que seas un atleta de alto rendimiento, yo creo que dirías que no. Pero si te digo que en lugar del madero, la carga del mismo peso fuera tu hijo,
que sufrió un accidente y debes llevarlo cuanto antes para salvar su vida al hospital más cercano, que queda a 10 kilómetros, entonces, ¿sí podrías? En este caso yo creo, y la diferencia está en que una carga no tienes una motivación poderosa para llevarla, y la otra sí, la más poderosa, el amor. Jesús también lo dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Esa dura exigencia de negarse a sí mismo incluye vencer tu propia negación a asumir con valor tu realidad, tu propia misión, la vida tal como te viene, la voluntad de Dios en ti. Señor Jesús, mirando cómo te abrazas a esa cruz, que soy yo, que es el precio por salvarme y que tú aceptaste por amor a mí, elijo tomar mi propia cruz. Esa que tengo que llevar, me guste o no. La cruz de mi enfermedad, de mi familia complicada, de mi trabajo desgastante, de mi economía precaria, de las injusticias contra las que no puedo hacer nada. La abrazo, la asumo y por ti la amo. Por ti, mi Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, por el tiempo que tú quieras y las veces que tú quieras. Voy alegremente en pos de ti, llevando mi propia cruz, que la siento más ligera, porque ya no reniego y porque ahora la veo no como mi suplicio, sino como mi bendición. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén.